El día de hoy vamos a tratar un tema bastante delicado y bastante importante que nosotros como emprendedores, como empresarios, debemos conocerlo. El tema que vamos a tratar es una introducción acerca de las empresas fantasmas. Sí, es un tema bastante sensible y el día de hoy lo que vamos a procurar es ser bastante objetivos y, y hablar de manera general para poder comprender, porque este término a veces lo hemos escuchado mucho en medios de comunicación, en redes sociales, en periódicos, en conversaciones, pero hasta cierto punto no tenemos claro a ciencia cierta a qué corresponde. Entonces, vamos a tratar de explicar, y más que nada, el efecto que implica el que yo podría alguna vez cruzarme con un tipo de estas empresas. Entonces, sin más, mi nombre es Abel Barbero y vamos a empezar. Bueno, al hablar acerca de las empresas fantasmas, es importantísimo considerar que, como lo había mencionado, vamos a analizar el impacto, el efecto sobre los contribuyentes. Y de manera general, porque este concepto de empresa fantasma no es precisamente algo que el día de hoy o en el Ecuador se desarrolló, sino viene siendo un concepto a nivel global que se ha ido identificando y que han habido esfuerzos a nivel internacional y a nivel local que han tratado y tratan de controlarlo. Entonces, para entender un poquito más sobre este contexto, vamos a empezar que históricamente, a inicios del siglo XX, eh, en Norteamérica existían determinadas mafias que se dedicaban a actividades ilícitas, como por ejemplo narcotráfico, venta de armas, prostitución, trata de personas, tráfico de órganos, actos de corrupción, sobornos y otros más. Precisamente por esa razón es un tema bastante sensible que tenemos que nosotros procurar ser bien objetivos. Pero en sí, ¿qué es una empresa fantasma? Para comprender este concepto, lo primero que tenemos que tener presente es qué es una empresa. Una empresa en sí es un ente ficticio, perdón, es un ente productivo que busca obtener ganancia a través de la venta de bienes o prestando servicios. Y estos recursos, y hacerlo utilizando recursos, como por ejemplo dinero, personal, maquinaria, instalaciones, granjas, y otros más, dependiendo a la actividad a la que se dedicaría. Entonces, en sí, ese es el concepto de empresas, pero ahora, el concepto de empresa fantasma, lo que le acabé de mencionar sería de sumarle más, ¿sí? Es decir, es un ente productivo que quiere obtener ganancia, pero estas simulan operaciones, es decir, se inventan operaciones que tratan de justificar ciertas operaciones. ¿Y qué buscan con esto? Buscan ocultar beneficios, alterar ingresos, modificar costos, modificar gastos, y de esta manera, al cumplimiento de la obligación fiscal, la, la, la hacen de manera distorsionada y perjudican al Estado. ¿Sí? Entonces, en este punto es importantísimo considerar que a nivel internacional, como les había mencionado al comienzo, eh, no es un concepto nuevo, este concepto ya viene hace años. Y es más, actualmente, por ejemplo, existe este criterio que se llama de BEPS, que es la erosión de bases imponibles. Este criterio ha nacido porque se ha detectado que a nivel internacional ciertas corporaciones o ciertas empresas trasladan esos beneficios de un país a otro para pagar menos impuestos. Esa es una figura. Pero en lo que corresponde a empresas fantasmas es que cuando las administraciones tributarias piden información o se demora mucho el proceso o resulta que la empresa es propietaria de otra empresa y esa empresa es propietaria de otra empresa y esa es de otra empresa y sí existe una cadena y la idea es desmotivarle a las administraciones tributarias para que puedan investigar a quién corresponde este tipo de, quiénes son los beneficiarios reales, lo que se denomina beneficiarios efectivos. Algunas administraciones tributarias que tenemos en la región, hablando de Latinoamérica,
claro, de Latinoamérica tenemos, por ejemplo, en Colombia a la DIAN, y aparte de esto, les mandamos saludos a nuestros amigos colombianos, mucha energía, le mandamos mucha energía positiva para que sepan arreglar su situación. Para amigos, amigas, ustedes que para que comprendan el impacto de los tributos mal manejados, mal proyectados, lo que ocasiona la sociedad, a veces el desconocimiento. Muchos expertos coinciden, es importante reformas tributarias, sí son importantes, pero tienen que ser reformas que abarque, que el impacto sea, si va a ser un impacto fuerte producto de esta pandemia, que ese impacto sea compartido por todos, no solo por determinados grupos. Producto de eso, lamentablemente, estamos viendo este caos que existe en nuestro hermano país de Colombia, a quienes le mandamos un fuerte abrazo, nos solidarizamos con ellos y le pedimos de manera comedida a sus gobernantes que legislen con sabiduría, que calmen al pueblo, que escuchen al pueblo, que lo hagan compartido y también llamamos a la reflexión aquí en el Ecuador los próximos días se va a posesionar un nuevo gobierno. Escuchamos que el mismo día va a existir un planteamiento sobre reformas, posiblemente una reforma tributaria aquí también en el Ecuador. No tenemos conocimiento de que hayan invitado a la sociedad civil, las cámaras, a desarrollar una propuesta de reforma, simplemente nos la van a entregar. Entonces, a veces las personas ancianas dicen que uno tiene que saber escuchar consejos porque no, a veces no le alcanza la vida para entender este tipo de situaciones. Y por esta razón, a las autoridades ecuatorianas que están por posesionarse, les pedimos comedidamente que lo hagan de manera inteligente, que compartan el conocimiento, que sociabilicen, que entre en debate las reformas tributarias. Va a entrar una reforma tributaria muy probable, independientemente del nombre que le pongan. Entonces, en ese sentido. Continuando con las administraciones tributarias entre la región, había mencionado a la DIAN de Colombia, al CI de Chile, a la SUNAT de Perú, al SAT de México y en el caso del Ecuador al SRI. Y es precisamente en este punto en el que me atrevo a hacer la invitación, mis amigos, mis amigas. Este sábado 8 de mayo a las 18 horas vamos a tratar el tema sobre comprobantes de venta ecuatoriano. Y en este tema vamos a topar puntos relacionados específicamente a manejar el riesgo en el sentido de evitar trabajar con empresas fantasmas, de cubrirnos. Por eso es importante conocer los comprobantes de venta y sus características a las 6 de la tarde. Y este tema tan importante de empresas fantasmas en el Ecuador, lo cual va a ser necesario un tiempo mucho más prolongado, les invito desde ya al noveno conversatorio tributario que se va a llevar a cabo el sábado 22 de mayo. Lo estamos preparando de manera objetiva para que usted pueda interactuar, vamos a darles unos tips para que se protejan, porque a veces yo puedo trabajar como emprendedor, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando me proponen un negocio muy bueno a nivel de préstamos o me proponen un negocio muy bueno a nivel de entregarme mercadería muy económica. ¿Qué pasa? Yo podría estarme indirectamente relacionando con una empresa fantasma. ¿Cuáles son las consecuencias? Son bien fuertes a nivel de contribuyente y en el caso a nivel de contador también, pero mis colegas contadores, ellos ya conocen y entienden estos temas. Sin embargo, si quieren acompañarnos, están cordialmente invitados. Como les había mencionado, el sábado 8 de mayo, 18 horas, vamos a hablar acerca de comprobantes de venta ecuatoriano y el sábado 22 de mayo a las 18 horas sobre empresas fantasmas en el Ecuador. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se han enlazado las leyes? ¿Existe el criterio de empresa fantasma en el Ecuador? ¿Qué pasa si es que me relaciono con una empresa? ¿Cómo contrarresto yo eso, o más bien dicho, cómo argumento o sustento que yo como emprendedor, como empresario, tal vez desconocía? ¿Cuáles son las señales, las pautas que yo debo tomar en cuenta para evitar trabajar con personas o empresas peligrosas? Estamos viendo esta noche las empresas fantasmas existen y han existido y realmente hay esfuerzos, no solo locales, sino internacionales, que viene desde hace algún tiempo atrás. Les había comentado este criterio de BEPS, que mis colegas contadores y asesores tributarios, ellos comprenden. Pero para el contribuyente lo único que le vamos a decir con referente a este tema es que sí se está trabajando, pero lamentablemente ha habido grupos poderosos que no han dejado que avance esto a nivel mundial.
Es por esta razón. Algunas veces me preguntaban, ¿por qué existen las empresas fantasmas? ¿Dónde están? Los países permiten. Y es aquí donde, por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro este concepto de lo que son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son países, son otros países con tasas impositivas, tasas que se pagan tributos más bajas. Sí, así de sencillo, aquí no hay mayor ciencia. ¿Y quién le da esa categoría? Cada administración tributaria. Recuerdan lo que les mencioné, las administraciones, el IAN, el SUNAT, el SRI, ellos dependiendo su legislación local, son las que le denominan a tal país dependiendo si califica o no califica. En el caso del Ecuador, por ejemplo, existe lo que es cuando se comparte información, si no existe convenios para evitar la doble imposición, y si es que me demuestra a través, me demuestra sus operaciones, si es que tiene, si es que tiene la capacidad, los recursos para para brindar el producto o prestar el servicio. Pongo un ejemplo sencillo. Una empresa que todos los meses factura $1,000 y un mes factura $1,000,000, en la administración tributaria van a saltar alarmas, algo pasa. O yo podría estar inmiscuyendo a trabajar con alguna empresa que esté al mar, fuera de la ley. Entonces, es por esa razón que tenemos que tratar este tema de manera muy objetiva, con mucho cuidado. Y la idea es protegernos y minimizar esos riesgos. Como emprendedor, como empresario, esos riesgos siempre van a estar latentes. Y lo importante, y siempre hemos difundido desde este espacio y como DIPS de impuestos, que lo que buscamos es que usted se mantenga informado y se evite problemas y realice sus operaciones de manera correcta con personas que cumplan sus obligaciones. Hoy en día, con el avance de la tecnología, se puede ver, yo puedo saber a quién le estoy vendiendo, puedo saber quién está detrás de X empresa, puedo saberlo. Simplemente, por ejemplo, con el número del registro único de contribuyente con el RUC, ya me da pautas y me da la idea de cómo actuar en ese sentido. Como les mencionaba, este concepto de empresas fantasmas viene a nivel internacional. ¿Pero por qué existen? Existen porque a nivel internacional, lamentablemente, este concepto de el no pagar impuestos, habíamos visto el concepto de empresa. Las empresas lo que quieren es maximizar sus utilidades, pero hay ciertas empresas, ciertos grupos de personas que se dedican a actividades ilícitas y que tienen que ese dinero insertar en las economías. Como es un dinero mal habido, buscan la manera y la forma, y es ahí donde crean y se aprovechan de las legislaciones de estos denominados paraísos fiscales, que como les decía, las tasas de impuestos son inferiores, generalmente son inferiores, y constituyen empresas, hacen transacciones. Y si por mala suerte yo como contribuyente realicé alguna operación con esta empresa y más adelante la administración de mi país me detecta, yo tengo que saber argumentar y sustentar de manera objetiva para que no me, como dicen, para que no piensen que yo formo parte de esa red. Sí, lamentablemente hemos visto casos de contribuyentes que no es que actuaron de mala manera, pero lamentablemente a veces producto del engaño cayeron en este tipo de situaciones y se metieron en problemas fuertes en ese sentido. Estos países que les comentaba, denominados paraísos fiscales, algo que tienen en común, tienen dos cosas en común muy importantes y es como su mayor activo o su mayor ventaja que atrae a este tipo de actividades para que puedan desarrollarse, que lo que se denomina el secreto bancario y también lo que se denomina el secreto bancario y las tasas bajas de impuestos. ¿Sí? Cada país es dueño de lo que se denomina su potestad tributaria, es dueño del saber qué tasas poner y qué impuestos poner. Para que ustedes tengan una referencia, en lo que corresponde, por ejemplo, al impuesto al valor agregado, al IVA, en la región tenemos tasas. En el caso de Argentina, el IVA en Argentina es del 21%. En Bolivia existe la tasa, lo que es la nominal y la tasa una tasa nominal y una tasa efectiva.
El IVA en Bolivia es del 14.94%. En Brasil varía dependiendo a la provincia. En Chile es del 19% el IVA. En Colombia también es del 19%. En Costa Rica es del 13%. En Ecuador tenemos el IVA tarifa 0 y tarifa 12%. Hasta la actualidad, 5 de mayo del 2021. En El Salvador tenemos el 13%, en Guatemala el 12%, en Haití el 10%, Honduras 15%, en México el 16%, en Nicaragua el 15%, en Panamá, como muchos expertos mencionan, el paraíso fiscal preferido. En Panamá el IVA es del 7%, en Paraguay del 10%, en Perú del 10%, del 16%, en Uruguay del 22%, en República Dominicana el 18%, en Venezuela del 16%. ¿Por qué les comento esta situación? A veces cuando nosotros escuchamos este tipo de criterios, recientemente escuchaba que decían que el IVA de Ecuador es uno de los más bajos en la región. Pero para emitir ese criterio es importante comparar con quién estoy comparándome. Si me comparo, por ejemplo, con Chile, con Colombia, sí, es bajo. En Brasil, en Chile, en Colombia es del 19, en Ecuador es del 12. Pero si me comparo con países como Haití, como Panamá, como en Ecuador, la tarifa de IVA en este caso es más alto porque Haití tiene el 10%, Panamá tiene el 7%. Entonces siempre es importante comparar. Algo que también es importante en este espacio, lo destacamos, no es lo mismo comparar una economía, por ejemplo, y saludo para mis amigos peruanos, sabemos que muchos de ellos nos siguen, no es lo mismo comparar una economía en soles que una economía en dólares. En el caso de Ecuador, no tenemos no podemos emitir moneda. Las divisas van a venir o por lo que exportamos, la diferencia que queda de la balanza comercial, o por las remesas que envían, o por los impuestos, por la venta de crudo. No podemos emitir moneda como el caso de Perú, Colombia, Chile, no podemos, no tenemos moneda propia. Entonces, eso es importante tomar en cuenta referente a este tema. Ahora, eh, ¿por qué razón estos paraísos fiscales brindan esta opción de constituir empresas? Y en la mayoría de casos, en estudios sobre todo, que para el caso ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas ha detectado, están en estos denominados paraísos fiscales. Como les había mencionado, es por las tasas bajas de impuestos y por lo que se denomina el secreto bancario. Eh, Les invito, mis amigos, existe una película que de manera más didáctica uno puede apreciar, que se llama La Lavandería. Enseñan de una manera más sencilla de comprender muchos actos ilícitos que existen y cómo los lavan, y cómo se ha formado una estructura internacional a medida de esto, y cómo se están haciendo esfuerzos para combatir eso. Sin embargo, hay mucho que desarrollar. Como les había comentado, aquí en el Ecuador ha habido avances importantes. Ecuador en estos últimos años ha venido siendo uno de los, no diría los pioneros, pero sí uno de los referentes en el desarrollo de políticas tributarias. Nos ha ayudado a mejorar, y lo que ha empujado ha sido precisamente a la debilidad que mencionaba, que es el no tener moneda propia. Nos ha obligado a ser más eficientes. A pesar de todo, a veces de los gobernantes no tan buenos, o de tanto acto de corrupción que se escucha, nos ha obligado a mejorar como país, a ser más competitivos, a ser más recursivos en ese sentido. Entonces, en ese sentido, en este campo del ámbito fiscal se ha ido evolucionando, y confiamos en que siga de esa misma manera. Eso hay que reconocer a la administración tributaria, ha sido bastante bueno el manejo, y confiamos en que continúe así. Bueno, mis amigos, mis amigas, continuando con este tema de las empresas fantasmas, existen en la actualidad, en el caso ecuatoriano, un listado. Y ese listado lo vamos a ver el día sábado 22. Y ustedes se van a llevar la sorpresa, porque cuando uno escucha la palabra empresa, se entiende que es una compañía, pero van a ver con ejemplos prácticos cómo personas naturales, como usted, como yo, mayores de 18 años, son capaces para contratar y cumplir obligaciones
también han sido consideradas empresas fantasma. ¿Y por qué razón ha sido esto? Le vamos a explicar detalladamente en el caso ecuatoriano. Sin más que ahondar en este tema, y como una breve introducción, hemos aprovechado este espacio. Les reiteramos a todos quienes estuvieron con nosotros. Eh, ya para finalizar, les mandamos un saludo y les invitamos todos los miércoles. Vamos a seguir desarrollando temas en el ámbito tributario. Si ustedes tuviesen algún tema en particular, con toda confianza pueden escribirnos a nuestras redes, nosotros lo desarrollaremos. Nuevamente les invito el sábado 8 de mayo, 18 horas, por el Facebook Live y también por el Zoom. El evento está creado, pueden el día del evento ingresar unos minutos antes, pueden interactuar tranquilamente con otros expertos. Y el día 22, empresas fantasmas en el Ecuador y cuál es su impacto y cuál es la normativa que aplicaría y cómo, lo más importante, porque bueno, yo puedo saber, listo, pero ¿qué pasa si es que yo me topo con una de estas empresas en mi emprendimiento? ¿Cómo las evito? ¿Cómo disminuyo el riesgo? ¿Qué pasa? Entonces, eso lo vamos a ver de manera detallada. Por mi parte, ha sido un gusto compartir con ustedes. Soy Abel Barbero y nuevamente antes de despedirme, confiamos y oramos por la paz, por la tranquilidad en nuestro hermano país Colombia, que está en estos momentos en una conmoción social, y oramos y pedimos y sugerimos a los futuros gobernantes sociabilicen los proyectos de ley que quieren dar a conocer, que quieren que ingresen al país, que quieren que prácticamente reemplacen a los nuevos, que se discuta, que se vea el bienestar para la colectividad y que evitemos eventos tan lamentables como nuestro hermano país Colombia lo está viviendo. Es una pena que desde algo como una reforma tributaria el país esté conmocionado, hay víctimas, hay mucha violencia, las autoridades están un poco desconcertadas, pedimos que llamamos a la calma y más que nada llamamos a la coherencia de los gobernantes y también a la coherencia de los futuros gobernantes, porque bueno, por elección popular la mayoría se fue por un modelo, confiamos y esperamos en que esto nos colabore podamos crecer como país y nos ayude a todos, no solamente a determinados grupos. Está visto que en el ámbito tributario y en el caso ecuatoriano lo que debe prevalecer son los impuestos directos, como impuesto a la renta, no IVA, y generalmente las reformas tributarias están yendo hacia el IVA, que es lo que está pasando en Colombia. No sabemos qué va a pasar en Ecuador, confiamos que cumplan con la ley, se privilegien si va a haber impuestos a los impuestos directos como impuesto a la renta, se habla tentativamente tal vez de un impuesto al patrimonio, no se sabe con certeza, precisamente por esa razón pedimos y sugerimos que se sociabilice lo que se quiere proponer y de esta manera poder desarrollarnos bien.